Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de todos los martes para continuar con nuestro estudio de la Biblia. Seguimos con el Evangelio según San Lucas y vamos a continuar el capítulo 11, donde nos hemos quedado, que acá lo tengo anotado, es el reino de Dios ha llegado a usted. Nos quedamos ahí en esa perícopa y Dios mediante, vamos, como dice Manuel, dependiendo de las intervenciones, tal vez hoy día acabemos el capítulo 11. Pero como siempre vamos a ponernos en manos del Señor para empezar esta sesión, para que de su mano, guiados de su mano, derrame su Espíritu Santo en todos nosotros, nos habla el entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, como dice, para poder meditarlo y hacerlo nuestro, ¿no? Y poder llevarlo y rumiarlo. Entonces, ¿alguien desea hacer la oración que está aquí en pantalla para invocar antes de reflexionar la palabra de Dios? ¿Mm? Yo. Ok, Beatriz, adelante. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Beatriz. Bueno, hermanitos, ahora sí nos disponemos totalmente a el encuentro con el Señor para poder aprender de su palabra. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Lucas. Estamos viendo el capítulo 11 y aquí están las perícopas en las que hemos dividido el capítulo. Y hoy día vamos a comenzar con la tercera perícopa. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Miren, el martes pasado vimos en la primera, cuando ustedes oren, digan Padre. Ese es el Padre nuestro, como nos lo transmite Lucas. Y vimos que es un poquito diferente con el de Mateo. El de Mateo es el que la iglesia tiene como oración del Padre Nuestro oficial, digamos. Luego la segunda perícopa que conversamos el martes, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Es una linda perícopa y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces continuamos con el tema del reino de Dios. Miren, un tema de la mayor importancia. El reino de Dios, o como se dice mejor, el reinado de Dios. Solamente los pongo en autos, un recordaris rápido, empezando Marcos, su versión del Evangelio, pone en boca de Jesús palabras como estas, dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nota. ¿Ok? Entonces en Marcos, Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Y ahora en el capítulo 11 de Lucas vamos a leer que el reino de Dios ha llegado. Hay un sentido de progresión, ¿no? Primero un anuncio. Oye, el reino de Dios está cerca, luego ya llegó. Y aquí les pido, como lo hemos hecho antes,
que cada uno por favor reflexione y no tienen que dar una respuesta, pero por lo menos déjenlo en su cerebro, en su corazón. ¿De verdad le damos el peso a esta afirmación? ¿El reino de Dios ha llegado? Si es así, ¿dónde está? Si es así, ¿cómo entro en él? Y les digo, no es un tema menor para nada, al contrario, ¿no? Miren, porque para muchos, incluso cristianos, el reino de Dios es aquello que se vivirá después de nuestra vida física. Tenemos una vida en este mundo y luego nos viene el acontecimiento de la muerte y resucitamos con el Señor en esa promesa de vida eterna y ahí entonces estamos en la esperanza de vivir el reino de Dios. Eso es lo que muchos cristianos entienden. Pero eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús está hablando de un reino de Dios para la vida eterna. O nos dice el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre ustedes. Miren, por eso les digo, no pretendo ni yo darles una respuesta acabada, ni pedírselas a ustedes en todo caso todavía. Pero tengámonos en la cabeza. Es un tremendo tema y ojalá en la medida en que vayamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio, completándolo con Juan, que viene después, podamos tener cada uno una propia respuesta de esto que significa el reinado de Dios y la oportunidad de nosotros vivir en él, pero no en la próxima. También, pero desde ahora. A ver, con eso en mente, le damos la perícopa. Son 2 diapositivas. ¿Quién podría ayudarnos? Yo leo, Manuel. Adelante, Guillermo. Jesús está expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posiciones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Gracias, Guillermo. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, sería bonito escuchar sus comentarios.
Manuel, siempre me he preguntado, ¿me podrías explicar qué quiere decir en esta parte que dice que ellos, o sea, los demonios, al final van a ser jueces nuestros? ¿Dónde lees? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. A los discípulos se refiere, no a los demonios. Los discípulos que expulsan esos demonios, los discípulos de ¿Ya? los judíos, a eso se refiere, no, no a los demonios. Mm, ya, a ver. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder? Ok, ya. Claro, bien. Ya, ¿alguien desea preguntar? Porque yo tengo más preguntas, pero no voy a acaparar la, la sesión. Sí, Vamos, compartamos. está bien, Katia, mira, planteamos dudas y como ya se dio, contestamos todos. No es todos preguntan y el profe contesta, no, sino entre todos hacemos diálogo. Ya. Acá dice, cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posiciones están seguras. Pero viene otro más fuerte que él lo domina y distribuye los bienes, ¿no? Eh, Dios es más fuerte que el demonio y viene y expulsa al demonio. Para no dejar que, yo lo estoy viendo así, lo estoy interpretando, ¿no? Para que la casa siempre esté protegida, o sea, tengo que estar en gracia, ¿no? En gracia de Dios, cuidando esa gracia. Pero hay una parte acá, puedes pasar la paginita, que dice, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. O sea, está limpia, pues, está, ¿no? Ya el Señor limpió. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. O sea, ¿cómo? O sea, eso es lo que... O sea, A ver, yo lo pongo, no sé si entiendes mi duda. O sea, ¿cómo puedo interpretar eso? O sea, ya fue limpiada, que puede volver. claro, no podemos bajar la guardia, ¿no? O sea, Ya, el en demonio, eso consiste entonces la conversión de día a día, el no confiarme y estar siempre en eso, cuidando la gracia, ¿no? Es eso. claro, y todas esas enseñanzas de Jesús, cuando dicen estén atentos y vigilantes, ¿no? Es eso, esa actitud vigilante, esa actitud atenta, tener la casa en orden. Cuando el demonio regresa, encuentra la casa barrida y ordenada, entonces se va a buscar refuerzos. No puede solo. Claro, ¿no? Pero ahí viene lo de la primera, entonces no puede entrar porque hay alguien más fuerte, que es, que es Jesús, ¿no? Que es Dios, porque está en nosotros, vive en nosotros. Y eso me hizo acordar a que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Cristo en la medida en que yo vivo en gracia, ¿no? En la medida en que me asemejo en Él, en mi forma de, no sé, pues en mi forma de sentir, de actuar, de hablar. No sé, lo relacioné a eso, pero no sé si estoy equivocada. No, claro, esa frase de San Pablo, ¿no? Sí, Gálatas, ¿no? Que está en Sí, Gálatas. Ahí, Gálatas Karin, 2:20. Gálatas 2:20. Karin, activa tu micro, por favor. Sí, buenas noches. En ese mismo párrafo que hace referencia Katia, bueno, dice, el que no está conmigo está contra mí. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares, el, ay, ya, ahí, vaga por lugares desiertos. Al final dice, y al final ese hombre se refiere al hombre impuro que fue, del cual sacaron, mejor dicho, al hombre del cual sacaron un espíritu impuro, supongo que es el mismo hombre, ¿verdad? Del comienzo del párrafo. Dice, al final ese hombre se encuentra peor que al principio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
si le ha sido expulsado el espíritu impuro, si la casa está limpia y ordenada, ¿por qué ahora está peor que al principio? Claro, lo que han leído, ¿no? Regresan 7. O sea, el demonio regresa con refuerzo. A Entonces, ¿de ver, qué sirvió que la casa esté limpia y ordenada? ¿Cuánto dura, cuánto dura la casa limpia y ordenada? Ahí está el No tema. tiene, ¿ah? Ahí está el tema. ¿Qué tan atento, qué tan vigilante, qué tan despierto, qué tan consciente, qué tan convertido está ese hermano para realmente dar la respuesta al ataque, ya no de uno, sino de 7, 8 demonios, ¿no? ¿qué tanto dejo que Cristo esté en mí, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues dice de todos los días, no es de un momento. A ver, Guillermo, activa tu micro, por favor, y luego Augusto. Sí, yo lo que quería decir era que cuánto tiempo está en mí, eso depende de mí. En cierta parte de la escritura dice, el justo peca 7 veces al día. Imagínense, si el justo siendo justo peca 7 veces al día, ¿cuánto más nosotros que no somos justos? Entonces, esas palabras del Señor debemos tenerlas presentes siempre. Estad vigilantes, porque nadie sabe el día ni la hora. Y este espíritu impuro que ha sido expulsado por el poder de Dios, del cuerpo de ese hombre, vaga y dice, volveré a mi casa, de donde salí. Su casa es ese hombre en el que estuvo habitando. Pero como dice aquí, llega a la casa y la encuentra diferente, o sea, se da cuenta que no es como estaba cuando él vivía ahí. Entonces dirá, aquí ha pasado algo. Voy a buscar, como dice Manuel Pablo, refuerzos y regresa y se instalan ahí. Pero eso se produce porque el hombre que había quedado limpio se debilita, no se fortalece y finalmente pierde la gracia de Dios. Es la única forma como el diablo, a través del pecado, puede volver a ocupar a una persona, a un ser humano. Entonces, debemos tener siempre presentes que somos templos vivos del Espíritu Santo mientras vivimos en gracia de Dios. Y si somos templos vivos, va a ser bien difícil que el diablo, así como lo tentó a Jesús en el desierto, nos tiente a nosotros con cosas muy diferentes, pero igual tentaciones. Y depende solamente de uno mismo rechazar esas tentaciones con la fuerza de la gracia de Dios que vive en cada uno. Bien dicho, Guillermo. Yo solo añadiría en esa reflexión tan valiosa un término que ya hemos usado en anteriores reuniones, y es el peligro de la distracción. ¿Qué cosa es lo que podría, un poco en la línea de Karim también? Oye, si la casa está ordenada y barrida, ¿por qué pueden regresar? Porque, bueno, hago el esfuerzo, ordeno mi casa, la barro, la pongo bonita y limpia. Pero ¿qué pasa si en el tiempo me distraigo? ¿Qué es el más grande de los peligros? Porque no es volvernos malos, ¿no? Eso puede ser en algún caso muy poco probable. Lo más probable es que para nosotros lo que nos alcance es la distracción. Y en la distracción nos hacemos presa del regreso de esos espíritus. Sí, Manuel, Carlos, creo que es como decía Pedro, ¿no? El diablo es como un león rugiente que siempre está al acecho, ¿no? Buscando a quien coger. claro. Augusto, adelante.
Activa tu micro, por favor. Ahí Eh, está. Quería comentar sobre Belcebú, ¿no? Que se puede llevar a dudas esta palabra. Y es bueno, un nombre despectivo de Satanás, ¿no? Pero aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en el Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice, Ocosías se cayó por la celosía de su casa del piso superior en Samaria y quedó malherido. Entonces envió mensajeros diciéndoles, vayan y consulten a Belcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, el tibita, levántate, suba al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Belcebú, dios de Ecrón? O sea, desde ahí viene esa referencia, ¿no? Eh, y luego, cuando habla de que Jesús cura con el dedo de Dios, puede ser una referencia a Mateo 12, ¿no? Que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? O sea, el dedo de Dios puede referirse al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu de Dios. Ujú. Bien, bien, Augusto. Y el nombre, añadiendo un poquito, el nombre Beelzebul significa Señor de las moscas. Por eso tiene razón Augusto cuando dice, es un nombre despectivo. Significa eso, ¿no? Señor de las moscas. Me habían enseñado el señor del estiércol, el señor de las moscas. Bueno, parecido, ¿no? Claro. Adelante, Beatriz. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Eh, Estaba yo pensando, Manuel, en lo controversial que es el título de la pericopa que has puesto tú, ¿no? El reino de Dios ha llegado a ustedes, o sea, en lo controversial en un primer momento, ¿no? Que yo decía, el reino de Dios ha llegado a ustedes y, y hablamos, ¿no? Estamos más con Dios, pero si soltamos, los demonios están al acecho, ¿no? Están al acecho para, para nuevamente recuperarse, para nuevamente recuperarlos a su sentido. Eh, y recordaba un cuento, creo que contó el padre César. Mencionaba de una historia, permíteme que lo cuente porque me parece bastante precisa con este tema, que hablaba acerca de la historia de un hombre de sal que quería conocer el mar y le decía, yo quiero conocerte, quiero conocerte. Entonces el mar lo llamaba, ven para que me conozcas. Entonces el hombre avanzaba y conforme iba avanzando se acercaba más al mar y metía una mano y veía que su cuerpo se mezclaba con el agua, ¿no? Y se hacían uno con el mar. Y metía la otra mano pero decía, pero quiero conocerte más. Y entonces el mar lo llamaba más. Y él metía un pie y metía el otro pie y hasta que metió todo su cuerpo y recién pudo conocer realmente cómo era el mar, ¿no? Cuando se metió completamente. Y eso es lo mismo que cuando estamos en busca del Señor, ¿no? No vale meter la manito, conocerlo de a poquitos al Señor, ¿no? Es como decía el Padre, hay que zambullirse en el mar para conocerlo completamente y empaparse a cada momento de lo que es el amor del Señor y saber que a quién tenemos dentro, para que no ocupe ese espacio los demonios, ¿no? Porque, aparte, en la última parte, en el último párrafo de la pericopa, cuando dice, iremos siete demonios más. Y siete, como ya nos enseñaste, siete implica la plenitud, ¿no? O sea, como que te vamos a agarrar por todas partes, vamos a querer que caigas en algún momento. Entonces hay que estar realmente zambullidos en lo que es en el Señor para poder vivir, estar pues unidos al reino, ¿no? Con el Señor y no caer. Esa era mi reflexión. Ujú, ujú. Madeleine, Sí, ahí sí. está, listo. Bueno, para empezar con el reino de Dios ha llegado a ustedes.
yo pienso que Jesús nos trajo ese camino, Él es el camino, ¿verdad? Entonces el reino de Dios está acá, siempre estuvo, pero Jesús nos lo trajo de una manera diferente, de una manera directa al Padre. Y él dice, yo soy el camino, ¿no? Pero nosotros en ese camino, ¿no? Vamos distrayéndonos, vamos a decir, con las cosas del día a día, a veces equivocadas, a veces no nos dejan tiempo o no estamos conscientes de todo lo que podemos hacer en favor de nosotros mismos, de la parte espiritual, digamos, ¿no? Y nos vamos solamente a vivir el día a día en lo material, que no está mal. Y la única forma, creo yo, es llevando a Jesús con nosotros, a Dios con nosotros en las cosas del día a día y pensar qué haría Jesús en tal momento, ¿no? Tanto bueno como malo o difícil, porque si Él es el camino, Él nos muestra cómo tenemos que no perder y no dejar vacía esta casa, ¿no? Que somos nosotros. En la última parte, cuando dice que la casa está barrida y limpia, no dice que está, no da una impresión de llena de alegría, de llena del espíritu, da más bien una casa vacía, ¿no? Este hombre, yo entiendo, eso es la percepción que yo tengo, sí, le arreglaron la casa, le barrieron la casa, pero él no está. Él está en otras cosas y seguramente como andaba antes, cuando llegó ese espíritu, ¿no? Entonces es muy fácil que alguien entre y se adueñe de esa casa, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, en ese caso, con la figura de los espíritus que vienen en grupo, en mayor fuerza, ¿no? Eso es todo. Bien, gracias, Madeleine. No tengo tampoco mensajes en el chat, Manuel. ¿Más desea participar? ¿Algún comentario, alguna duda o algo que no entiendan? Beatriz intervino justo antes, ¿no? Y tuvo dos alcances. Si puede repetirnos un poquito el resumen del primer punto, creo que no se ha comentado lo suficiente, ¿no? Beatriz, lo que comentó primero, porque lo segundo fue lo de los 7 demonios. Ujú. No, primero y no me acuerdo. ¿Qué dije? A ver, ¿de qué te hablé primero? Perdón, es que no me acuerdo de qué hablé primero. Porque era un punto que merecía también un alcance extra, pero bueno, ya saldrá. Sí, seguía Vamos pensando. avanzando. Sí. Augusto, adelante. Hay Activa tu... una duda que se me acaba de ocurrir aquí con respecto a los 7 demonios. Se dice en la escritura que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Quiere decir que quizás María Magdalena en un momento estuvo en gracia de Dios y dejó de quizás de cuidarse, de perseverar y entraron en ella 7 demonios y la dominaron hasta que fue liberada por Jesús. Podría referirse también a eso, ¿no? Sí, claro, siempre la interpretación de la Biblia es tan amplia, ¿no? Y podemos con todo derecho relacionar cosas. Vale. A ver, vamos avanzando. Felices los que escuchan la palabra de Dios. Esta película es cortita, pero a ver, ¿Desea leer la pericopa? A ver, la leo, Manuel. Felices los que escuchan la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. gracias, Katia. Miren qué linda pericopa, cortita, pero maravillosa, ¿no? La primera parte es ya de por sí hermosísima. Lo que dice la mujer en voz alta, en medio de la multitud, es un halago a él
a Jesús y a su madre. Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Eso nomás es ya bellísimo. Y la respuesta de Jesús, mucho más. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Miren, acabamos de leer el martes pasado la perícopa en que Jesús visita la casa de Marta y María. Recordamos, ¿no? Marta, la hacendosa, y María, la contemplativa. La relación aquí es clara, porque Jesús como que refuerza la actitud de María de escuchar la palabra de Dios, pero no se queda ahí. Añade, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y ahí tremendo mensaje, hermanos. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y ahí nos quedamos, o la practicamos. ¿Y de qué manera se practica la palabra de Dios? Sino en tu relación con el otro. No sé si quieren comentar. Para mí es así, ¿eh? Escuchar la palabra de Dios es fundamental. Y practicarla, transformarla en obra, pero no en las obras de la ley, con las que un poco discute Pablo de Tarso después, ¿no? Sino con las obras del amor. Practícala, practica la palabra de Dios, manifestándola en tu quehacer diario, en tu relación con nosotros. Como les digo, un texto muy corto, pero con un tremendo mensaje, una vez más, en la misma línea. Porque no es que sean mensajes raros, que te sacan cosas nuevas. Refuerza lo mismo, Jesús. ¿Alguien quiere comentar? Adelante, Madeleine, tira tu micro. Sí, es cortísimo, pero en la primera parte es lo que solemos hacer todos nosotros, ¿no? Alabar a una persona. En ese caso, digamos, el ego de Jesús debería estar muy grande, porque lo están alabando a él y a su madre, que es la que lo trajo a este mundo. O sea, es algo muy, es como un cumplido, pues, a él, a él. Y Jesús lo que responde es eh, que lo importante es Dios, lo importante no es que lo alaben a él, que lo llenen de elogios, sino el mensaje que él ha traído. Y aquí hay algo que yo siempre he pensado, porque se habla tanto de Jesús, que si fue así, que si fue así, que si era rubio, de ojos azules, o si era color aceituna y un tipo muy típico de la época y de esa raza y todo. Y eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es el mensaje, es la palabra, y es llevar a cabo nuestra vida, o sea, seguir adelante siguiendo el ejemplo de Jesús y practicando lo que Él nos enseñó. Entonces, él como que le quita importancia a la alabanza, a la loa que le dan a Él, puede agradecerla, pero lo importante y lo que Él trata de decirle es que lo importante es lo otro, ¿no? Eso es todo. Gracias, Madeleine. Y yo trataría de reforzar esa idea. Recuerdo ahorita una partecita de la primera carta de Juan, cuando dice, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Miren, ¿tiene que ver o no?
¿no? Estamos hablando entonces ya no de Lucas, la primera carta de Juan. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios al que no ve, cuando no ama a su hermano a quien ve. Miren la relación. Escuchar la palabra de Dios y practicarla. No solamente es escuchar la palabra. Escucho la palabra y me voy al templo y me pongo a rezar. Qué lindo que recen, pero de eso no se trata. Se trata de practicarla. Y practicarla implica tu vida diaria, en tus quehaceres normales, con las personas con las que tratas. No sé, para mí es clarísimo el mensaje. Y es el centro del mensaje de Jesús. A ver, avancemos. Cuando quieran van interviniendo y vamos enriqueciendo. Hay alguien que es más que Jonás. Empecé a leer la pericopa. Voy a participar leyendo. ¿Se acuerdan de Jonás, no? Para que no perdamos el... Sí, yo leo. Julia, adelante, gracias. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Gracias, Julia. A ver, ¿quién nos hace un rapidito recuento? Sencillito nomás de Jonás, para que nadie se quede en el aire. Jonás Jonás, es un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? que el Señor le había encomendado que vaya a Nínive a proclamar su palabra y a decir que se arrepientan, que se conviertan. Pero él tuvo miedo y no fue, y se corrió, y se fue en una barca con unos marinos extranjeros. Y cuando subió a la barca y ya todos estaban arriba, ya estaban en mar, empezó a haber unas tormentas muy fuertes. Y el capitán, la persona que dirigía el barco, dijo: aquí hay uno que por su culpa es que está sucediendo esto. Y le preguntaron a él y él dijo que se había regresado, que no quería ir. Y entonces, como tuvieron la certeza de que por su culpa estaba zozobrando la barca, lo arrojaron al mar. Y ahí sucede que lo tomó una ballena, lo comió una ballena y lo tuvo 3 días y después lo arrojó, ¿no? Y regresó pues a hacer lo que el Señor le había indicado. Hasta ahí Perfecto, es. perfecto. Y lo que Dios le había pedido que haga a Jonás como profeta, Jonás lo cumple. Primero no, pero después sí, como bien Sí. nos recuerda Julia, lo cumple y los ninivitas le hacen caso, ¿no? Hay un detalle más, en breve nomás. ¿Qué es Nínive?
O sea, ¿por qué Nínive es importante en el contexto de la vida de Jonás? Nínive es una ciudad, pero no es cualquier ciudad. Tal de Babilonia. De Asiria, Ah, de Asiria, perdón. de Asiria, sí. Todavía Babilonia en esta época no es el... Babilonia está más al sur y no es el imperio, sino es Asiria, ¿no? Y Asiria hace lo que quiere. Son unos tremendos guerreros, implacables, invencibles. Y Nínive es su capital. Y el Señor le dice a Jonás, anda y dile a los ninivitas. Jonás Wiflas, ¿no? Voy a meterme a la boca del león, ni hablar. Entonces toma sentido contrario. Jonás tenía que haber ido al este, y como cuenta Julia, toma una barca al oeste, pretendiendo escaparse de la mirada de Dios. Es un cuento cortito. Es un libro entero del Antiguo Testamento, pero corto, interesante, bonito. Bueno, ese es Jonás, ¿no? Acá. Y luego dice, el día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres. ¿Y esa reina del sur quién es? Así también un rápido ejercicio de ubicar, para que todos nos ubiquemos. Fue la que visitó al rey Salomón llevando perfumes y oro de regalo para comprobar su sabiduría, ¿verdad? Claro, entonces la reina del sur, perfecto, es la reina de Saba, un reino muy rico en el norte de África, que además sabemos que se convierte el pueblo en su mayoría al judaísmo. Tanto así que si pasa el tiempo de la visita de la reina de Saba a Salomón, ¿se acuerdan cuando Felipe se acerca a una caravana y el jefe de la caravana, un etíope que leía la Biblia, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, el embajador etíope, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe subió, le explicó y lo convirtió. Eso está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es el mismo reino del sur. Saba, Etiopía. Entonces miren en la figura de esta perícopa, Jesús toma como ejemplo el signo de Jonás y la reina de Saba, la reina del sur, que acudió de visita a Salomón en el año 1000 antes de Cristo. Entonces, simplemente para recordar rapidito y ubicarnos más en la redacción de esta película. La gente le pide un signo y él le dice, no te será dado otro que el de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? 3 días en la panza de la ballena. Y luego, devuelto a la playa, con vida. El signo de Jonás. Y la panza de la ballena podemos leerla como el sepulcro de Jesús, y al tercer día resucitó. No te será dado otro signo que el de Jonás. A ver, avanzamos. Miren, esta perícopa está en otra ubicación, somos capítulo 11, pero la hemos leído en Mateo. En esos capítulos de Mateo que van del 5 al 7 y que tenemos clarísimos como el Sermón de la Montaña. A ver, ¿quién puede leer esto? Yo leo, nadie enciende una luz para ocultarla. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre,
sino que la pones sobre el candelero para que los que entran vean la claridad. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. Gracias, Eni. Y se acuerdan, en Mateo leíamos, nadie prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. La misma línea. Y si no me equivoco, el próximo, no, pensé, no me acordaba mal. Acá, hermanos, ¿está claro? Con varios de ustedes hemos comentado esto con bastante profundidad cuando estudiamos a Mateo, ¿no? Por eso no quiero repetir, pero cualquier comentario de ustedes, bienvenido. Cuando dice, ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. En el Sermón de la Montaña, Mateo va a decir más. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, pero aquí lo que le cae, pero como anillo al dedo, es esta afirmación, que ustedes son la luz del mundo. Entonces nadie enciende una luz para ocultarla debajo de la mesa. ¿De qué manera nos toca a cada uno de nosotros? Manuel Pablo, es lo que el Señor Jesús dice en la perícopa tras anterior. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la practica. El ojo de nuestro cuerpo es la lámpara, dice acá, ¿no? Entonces, por ahí entra a nuestra mente todo lo que vemos, pero todo lo que entra no siempre es bueno. Por eso la recomendación de que la luz que hay en ti no se oscurezca, es decir, no deje de iluminar, no sea oscurecida por el pecado. Entonces, nuevamente, si todo tu cuerpo está iluminado y el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo, vamos a ser siempre luz, pero solamente lo seremos en la medida en que el Señor Jesús dice, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la practica. Bien, gracias, Guillermo, claro. Entonces somos luz para iluminar a los demás. Somos luz para compartir esa luz, porque esconderte debajo de la mesa implicaría, ok, recibo la iluminación y luego tapo la luz, escondo. No, no, el Señor nos dice, esa luz compártela con los demás. Ustedes son llamados a ser luz del mundo. Manuel, esto me hizo recordar me mandaron una imagen que decía, ni se te ocurra disminuir tu luz para que alguien más se sienta cómodo, ¿no? Tienes que ser esa luz donde estás, ¿no? Donde te pone el Señor. Aquí está, quiere participar Juliana Canciani. Activa tu micro, por favor. Listo. Sí, respecto al ojo que recibe la luz, es decir, a mí me hizo recordar cuando a veces nos ofuscamos y no vemos la realidad tal cual es. Y eso es un poco el ojo que ve. Y si no ve bien, entonces
toda esa oscuridad nos invade y no nos deja ver con claridad. Y ahí está la raíz del pecado también. Por eso siempre hay que observarnos para no perder esa claridad en nuestro mirar, no perder la claridad en mirar la realidad tal como es. Ujú. Gracias, Juliana. Sí, justamente refuerzas la idea, ¿no? Si nosotros somos cristianos, y en tanto que cristianos, los demás tienen tanto sentido. Entonces, si yo soy luz, es luz para los demás. No es luz para mi propia felicidad. Me encierro en mi habitación, me pongo a rezar, a disfrutar la experiencia espiritual. No, no, no. Seguimos a Jesús, nos debemos a los demás y entonces si estamos iluminados, esa luz es para los demás. Julia, Julia, ¿puedes activar tu Sí, micro, por favor? Listo. gracias. Yo estaba pensando dice, en la vista sana, en ver con claridad. Es tan bueno el tener un alma limpia, una mirada con buena intención, tener propósitos buenos, hacer el bien en lo más que podamos. Y entonces nuestra mirada va a ser lo que Dios quiere que sea. Una mirada con luz, una mirada que da paz. Yo siempre me imagino la mirada de Jesús. La mirada de Jesús debe ser dulcísima, tiernísima. Y si el Señor nos ha pedido, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es que estamos llamados a un camino de perfección y que su luz es salud de pureza, de sabiduría. Si se la pedimos y tratamos de enmendar y de ser mejores, no va a ser, va a ser de a pocos, ¿no? Pero sí no regresar a lo que antes fue causa de no estar en paz con él. Esa es mi opinión, lo que digo de esta pericopa. Gracias, Julia. Rubén, activa tu micro, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Aquí como también puede comentar con respecto a los ojos o al rostro, ¿no? O al cuerpo, ¿no? Dice un corazón, el cuerpo iluminado. Y me ha hecho recordar cuando uno está en contacto con Dios, en oración, cuando uno tiene una relación con Dios fuerte, ¿no? Nuestros ojos y nuestro rostro se ilumina, ¿no? Como Moisés. Moisés cuando estaba en contacto con Dios, bajaba de la montaña, estando con él 40 días, su rostro se iluminaba de color blanco. La gente no podía verlo y sabían que había estado con el Señor porque su rostro era de color blanco, o sea, iluminado, ¿no? Rostro que de luz. Lo que tenía que hacer él es ponerse un velo para no estar así, ¿no? No, o sea, ¿qué cosa quiere decir? Cuando uno está en contacto con el Señor, nuestro rostro, nuestros ojos cambian, ¿no? Podemos añadir un poco más, ¿no? Cuando estamos o cuando en la transfiguración, ¿no? Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús conversando con Moisés y Elías. El Señor se transfigura, no solamente su
tu rostro, sino su vestimenta, tu cuerpo, todo está de color iluminado, ¿no? Porque es el Señor. Aquí en chiquito uno puede corresponder que nosotros podemos también tener esa iluminación cuando estamos más tiempo en presencia del Señor. Eso podría comentar. Bien, bien, hermanos. Súper bonitos los comentarios, ¿no? Entonces, finalmente, nuestro cuerpo iluminado, pero iluminado para dar luz a los demás. Siempre los demás son el sentido de la vida del cristiano. Excelente, a ver. Avanzamos otro poquito. Hay de ustedes que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Desea leer la pericopa? Yo, Katy. Ok, ya se adelante. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo se hará puro. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda, de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre las cuales se camina sin saber. Gracias, ella sí. Fuertes palabras de Jesús, ¿no? Ustedes son como esos sepulcros que no se ven. Esa palabra de Jesús contra los fariseos, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Esa aparente rivalidad de Jesús con los fariseos. Digo aparente porque no fue tan fuerte, ¿no? Su bronca es más con los saduceos. Pero con el tiempo de Lucas, si Lucas escribe su evangelio por el año 90, ya hacía 20 años que no existían saduceos, porque ellos desaparecen con el templo. Entonces, un poco la fuerza del argumento va contra los fariseos que siguen existiendo. Una vez destruido el templo, los fariseos siguen existiendo y con tanta más razón y existen hasta ahora, ¿no? En la religión judía, los fariseos son fundamentales, son el eje, son los rabinos actuales. Entonces, desaparecidos los saduceos, 20 años antes, Lucas concentra las baterías en los fariseos, pero les digo, no eran tan malos para nada. En fin, son temas como para que lo investiguen. A ver, y avanzamos. Hay de ustedes que se han apoderado de la llave del conocimiento. Acá termina el capítulo 11.
Dice leer la pericopa. A Yo. ver, ya que Beatriz, adelante. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió, ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuanta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ahí seguimos. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se los impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Gracias, Beatriz. Entonces son dos perícopas, la anterior y esta, que le da duro a los fariseos. Acá se pone especialmente duro. Y lo voy a marcar. ¿Qué les dice? Miren, ¿no? Ustedes construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Son palabras durísimas, ¿no? ¿Quién nos puede dar un poquito el contexto? Digo porque no todos los hermanos estamos en el mismo nivel de conocimiento. ¿A qué se refiere aquí? Habla de profetas que han sido asesinados y luego dice, y ustedes que descienden de esos asesinos construyen los sepulcros. Creo que se entiende bien, pero de repente una aclaración más. Bueno, generalmente los profetas, como decían, mensajes incómodos generalmente a los gobernantes, eran muchas veces perseguidos y hasta los mataban, ¿no? Eh, Jeremías, ¿no? Pues el caso más notorio, ¿no? El profeta sufriente, ¿no? Jeremías fue bien maltratado, cierto Augusto, y sufrió muchísimo. Y a cargo de justamente los dirigentes del pueblo de Israel, cierto. Entonces se entiende el sentido de estas palabras tan duras. A ver, avanzamos.
Y entramos al capítulo 12. Miren, hay 2, 4, 6, 7 perícopas en que estamos dividiendo el capítulo. No teman a los que metan el cuerpo. El Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Cuídense de toda codicia. Busquen más bien el reino de Dios. Estén preparados. Yo he venido a encender fuego sobre la tierra. ¿Cómo no saben interpretar lo que está sucediendo? 7 perícopas. Y a ver, démosle un poquito tiempo al tiempo y veamos la primera. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Quién desea leer? Yo leo. Yo puedo leer. A ver, dale, Rita. Ok. No teman a los que matan el cuerpo. Mientras tanto se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no debe ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de la casa. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Gracias, Rita. A ver, antes de comentarlo, una aclaración para quien fuera necesario. Dice, tema a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. ¿Quién nos recuerda qué es esto de la gehenna? Lo hemos visto, pero por si acaso, como hay personas nuevas en el grupo, para que no se quede nada como que en la nebulosa. ¿Qué es la gehenna? ¿Dónde se queman los desperdicios Claro, es el basurero. de una ciudad? Sí. Estaba fuera de los muros de la ciudad, no un lugar donde se quema la basura. Claro, hoy por hoy, hacer eso sería un atentado contra la ecología. Pero en aquella época que las ciudades eran realmente pueblitos chiquitos, poca gente, no habían productos plásticos, que son los contaminantes. El desperdicio era pues restos de comida, básicamente, ¿no? Entonces, sacaban los desperdicios fuera del muro de la pequeña ciudad y lo quemaban. Y para que se pueda quemar, se encargaban de que ese fuego estuviera prendido 24 horas, ¿no? No dejaban que se apague. De manera que si llegaba nuevo desperdicio, ese no se pudriera con las consecuencias de ratas y bichos, sino que se quemara. De ahí viene el sentido de la gehenna. En algunas partes leemos gehenna de fuego, que luego entendemos en el tiempo de la iglesia como el infierno, ¿no? El infierno viene a ser esto. Entonces, si ponemos esto en términos más modernos, diríamos, yo les indicaré a quién temer. Dijo Jesús, teman a aquel que después de matar
tiene el poder de arrojar al infierno. Ven, interesante cómo se puede entender el sentido. Luego arribita, mire, cuando dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos, la hipocresía. Decir una cosa y hacer otra. Esa incoherencia, esa falta de consistencia que Jesús critica. Ahora, de todas maneras, fuerte lo que dice por acá. Lo marco nuevamente. Cuídense, perdón, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué les parece? Poco pedir, ¿no? ¿Cómo no vas a temer? Miren tremendas palabras de Jesús. No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. ¿Alguien le diría, Señor, que más que eso? Claro, porque él se refiere, matan el cuerpo en esta vida terrenal, temporal, pero después no pueden hacer nada más. ¿Por qué? Porque el espíritu va al lado de Dios. Entonces no perdamos la perspectiva de estas palabras, porque si no, de verdad que podría parecer como confuso. ¿Alguien quiere comentar? A ver, leemos otro. El Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Creo que Ceci, ¿quieres participar? Sí, por favor. Ok, adelante, lee. El Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Gracias, Ceci. Miren, realmente acá en esta perícopa cortita hay dos ideas. El primer párrafo de esa línea y media es una idea y el otro es otra, ¿no? Las palabras que el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca. Se relacionan, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en la primera hemos hablado de eso desde que estudiamos el Evangelio según Marcos. Me acuerdo en el capítulo 3 se menciona esto. El pecado que el Señor no perdona. La primera parte, sí. Y viene a colación porque, como ya hemos conversado bastante, el Señor nos enseña a perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Siempre de siempre. El Señor perdona todo. Entonces, aparentemente, acá hay una contradicción. Porque dice, el Señor perdona todo, pero hay un pecado que no se perdona. Entonces lo dice Mateo, lo dijo antes Marcos,
Ahora lo vemos en Lucas. ¿Cómo entenderlo, hermanos? ¿Cuál es ese pecado que Dios no perdona? Pecar contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo se peca contra el Espíritu Santo, Julio? Cerrarme al amor de Él, cerrarme a Él, poner, Se peca contra uno mismo, pecando, ¿no? Tantos pecados que el hombre comete. Pero eso se perdona, pues. Claro. en ese caso de hablando de pecados, Manuel, sería poner mi pecado por encima del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, porque ahí me estoy cerrando al amor de Dios. No estoy creyendo en ese perdón que Él me puede dar. Me estoy cerrando a Él. Bien, bien, ¿qué dicen los demás? Manuel Pablo se refiere a que uno no acepta el amor de Dios, se niega a aceptar el amor de Dios porque Dios nos ha hecho libres. Entonces, a mí nadie me puede obligar, ni Dios, a no quererle, a no creer en Él. Entonces, es la negación, ¿no? De la existencia de Dios. Bien, bien, Eni, y también bien, Katia. Están en la misma línea. A ver, Beatriz, activa tu micrófono. Sí, yo pienso que sí, claro, que principalmente es pues negarse, ¿no? Como hemos visto, pero creo que a la vez que dice blasfemar es como atacarlo, no solamente negarlo, sino incluso yo podría entender lo que es como luchar en contra, o sea, atacarlo, ¿no? O sea, no dejo que los demás lo conozcan incluso al Señor. Algo así lo veo, ¿no? Que no solamente es que yo me niego y bueno, ya, yo no quiero saber nada de Dios, pero al entender yo blasfemar es es peor aún, pretendo que los demás tampoco lo conozcan. Se me parece más grande, yo lo percibo así. No, mi opinión es no cumplir con los mandamientos de Dios. Juliana, ¿puedes activar tu micro, por favor? Yo, Gracias. yo, re- yo No recuerdo, cumplir. yo recuerdo que Desobedecer los mandamientos de Dios. eso O se sea, perdona, eso se perdona, Irma. Si no, desobedecer un mandamiento es pecar. Y el pecado se perdona si es que hay arrepentimiento. Claro. yo recuerdo que en una parte de la palabra se expresa que hay que no intentes engañar al Espíritu Santo, que seres incluso una pareja murió por intentar engañar al Espíritu Santo. Y quizás tenga que ver algo con la hipocresía, presentar como un falso testimonio, no sé, de repente por ahí va, tengo es una idea, ¿no? A ver, ¿alguien más? Manuel Pablo, yo pienso que nosotros somos templo de Dios y siempre tenemos que escuchar desde lo más hondo de nuestro ser, de nuestro corazón, ¿no? Que viene la palabra de Dios para proceder a hacer nuestras obras. Pero si no escuchamos lo que Dios nos quiere decir y nos cerramos a eso, como los judíos, ¿no? Los judíos también se cierran a creer en Cristo. Pero creo que eso puede ser que blasfemar por el Espíritu Santo. Miren, porque el tema da para bastante confusión. Manuel Pablo, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, adelante.
Mira, no sé si estoy en la verdad, pero creo haberte entendido en una clase anterior sobre este tema, que Dios perdona todo, 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 inclusive a las personas que blasfemian contra el Espíritu Santo. Pero si se arrepienten de corazón, son perdonados. Creo eso yo entendí. Claro, claro, María Cristina. Entonces, miren, como les decía, el tema es súper importante y sobre todo porque se presta a interpretaciones bien diversas y aparentemente contradictorias. Como recuerda María Cristina en esa última intervención, Dios perdona todo. Al que se arrepiente, Dios le perdona todo. Entonces yo digo, todo es todo. Pero si Dios perdona todo, ¿por qué hay un pecado que no perdona? ¿Cuál es ese pecado que Dios no perdona? Y los reto a revisar sus Biblias, sus libros de apoyo, sus páginas de internet, y si pueden preguntarle al Papa cómo interpreta esto. Y les digo, hicimos el esfuerzo cuando hace bastantes meses leímos por primera vez esto en Marcos, porque estudiamos Marcos, después Mateo y ahora Lucas, ¿no? En Marcos me acuerdo que está en el capítulo 3. Entonces se armó un diálogo muy intenso y lo dejamos de tarea para el siguiente martes. Y la pregunta era, ¿cuál es ese pecado que el Señor no perdone? Y les dije, por favor, pregúntenle a los curas que conozcan, busquen los libros, o sea, es como examen de una sola pregunta y con consultas abiertas. Vale preguntarle a todo el mundo, vale leer la fuente que quieras. ¿Cuál es ese pecado que Dios no perdona? Y bueno, hicimos el ejercicio y les digo, yo hice mi parte y revisé por todo lado y conversé con quien podía haber conversado. Incluso encontré palabras del Papa en ese sentido, que apuntan a una sola y clara respuesta. Y es el pecado que el Señor no perdona. Es una forma de decir que se produce cuando esta persona se cierra a la acción del Señor. Cuando esa persona, este hermano, se cierra a la acción del Espíritu Santo. Yo decido cerrar mi puerta y lo dejo afuera y no le abro. Entonces, ¿en qué sentido es que Dios no perdona? No porque Dios no quiera perdonar, sino que no lo dejamos actuar. Y lo han dicho varios de ustedes. Entonces, eso que no se perdona realmente no es por obra de Dios, que en su infinito amor está dispuesto a perdonarlo todo. Pero ¿cómo te ayuda si tú no te dejas? Recuerdan que les decía una linda frase de un psicólogo moderno que nos enseñó lo siguiente, dice, la puerta del corazón solo se abre por dentro. Aplicando eso acá, si yo le cierro la puerta de mi corazón a Dios, yo lo dejo fuera. Finalmente no es que Dios no quiera perdonarme, sino que yo no me dejo perdonar. ¿No? Y en ese sentido, como dijo una de las hermanas que intervino hace un ratito, eso lo hacemos en el ejercicio de nuestra libertad. Somos libres. No dejamos que Dios actúe. ¿Cómo nos perdona? Entonces la frase lleva error, pero les digo, por donde estamos hablándolo,
Lo he chequeado por todas partes y esto es. De todas maneras se los dejo y ustedes revísenlo, conversen, piénsenlo, busquen y si pueden encontrar más, miren, nos va a ayudar a todos. Manuel Pero hasta Pablo, sí, sí, y Julia. en el caso de Judas Iscariote que cometió tremendo pecado y el Señor hasta le besó los pies, lavó sus pies, lo miró con tantísimo amor, y luego él se quitó la vida. Y hacíamos la comparación con Pedro, ¿no? Que 3 veces lo negó y el Señor sufrió tanto por ello. Pero después siguió evangelizando, ¿no? Y nos dio tantas muestras de ser un buen profeta, apóstol de Cristo. No, pero Judas se dejó perdonar. Por eso digo, pues él no, Judas él cerró la actuó. puerta. Judas cerró la puerta de su corazón y se quitó la vida. Dejó que el Señor actúe, no lo dejó. O sea, no lo dejó. Pedro también falló, tan feo como lo de Judas. Lo negó y lo negó 3 veces, No se arrepintió. pero se arrepintió. Y al arrepentirse, Dios lo perdonó. Y está ese diálogo hermoso de Jesús resucitado con Pedro, que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ay, qué 3 belleza. veces, ¿no? Y ahí está el perdón de Jesús a Pedro. Pero Judas no se dejó perdonar. Y hubo apuesto doble contra sencillo que si Judas se arrepiente, Jesús lo perdona. Pero Judas no se dejó perdonar. Pedro sí. Ambos fallaron, pero uno no se dejó perdonar. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, Julia. Pero en el caso de Judas Manuel es porque la culpa, él puso su culpa más grande que el perdón de Dios, que el amor de Dios. Por eso es que él se cerró, pues. Claro, claro. Ahora miren, les dejo ahí el tema y justo una vez más quedamos en un tema tan delicado en buena hora, ¿no? Les digo, por favor, revísenlo, chequéenlo en toda la profundidad que puedan y lo mencionamos un poquito el próximo martes. A ver si es o no es. No se trata de que me crean a mí, ¿no? Y les digo, yo he chequeado todas las fuentes que he tenido a mi alcance. Pero, y concluyo lo que les comparto, pero de todas maneras, no hay mejor cosa que uno mismo y cada uno haga su esfuerzo y llegue a un propio convencimiento. ¿Cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Se parece mucho en otros términos a esa frase que hemos comentado. Muchos son llamados, pocos son elegidos. ¿No? Entonces, allí también parece como ¿quién elige el Señor? No. El Señor nos llama a todos y pocos lo eligen a Él. Pero lo leemos, muchos son llamados, pocos son elegidos. Y se presta también a confusión. Digo, no es lo mismo, pero medio parecido. En fin, lo dejamos para que lo piensen y acá nos quedamos para la próxima. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, es que lo dejamos para la próxima, como dice Manuel, una pequeña tareita, ¿no? Para que puedan buscar, investigar y luego compartimos y seguimos enriqueciéndonos más. Bueno, llegó el momento de agradecer al Señor en esta noche, presentarle nuestra acción de gracias por esos momentos que hemos compartido con Él en su palabra. Entonces, ¿alguien desea hacer la oración final esta noche?
Yo la hago. Ok, Julia, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos reunidos en tu nombre, llenándonos de tu santísima palabra y dando lo mejor que podemos, Señor, pero sabemos que tu sabiduría es infinita y a ti imploramos nos sigas instruyendo y dándonos todo lo que tú quieres darnos. Te pedimos cubras a Manuel Pablo, nuestro profesor, para que él siga con esa misma disposición, entregándonos estos mensajes de tu palabra tan santos y buenos para cada uno de nosotros. Te pedimos para él bendiciones en su salud, en su trabajo y a su familia y a todos nosotros unidad y a ser diligentes con todo lo que tenemos que aprender y estudiar. Bendito sea, Señor, gracias por esta noche. Te lo agradecemos, te bendecimos, te alabamos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.